Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del Reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. No te pueden decir un día, oye, yo no creo en Dios porque nadie me lo ha comprobado. Yo nunca lo he visto. ¿Cómo quieres que crea en alguien a quien nunca he visto? Enséñamelo y empezaré a creer en él. Hay algunos cristianos por allí que incluso se enojan o se enfurecen cuando otra persona les dice, yo no creo en Dios. Y quieren a veces convencerlos por todo tipo de palabras y razonamientos de que sí existe Dios. Y a veces, después de media hora de plática y de enojos y de corajes, aquel se va más convencido de que no existe y tú te quedas más enojado que como estabas. ¿Dónde está Dios? ¿Lo podemos ver a Dios? Unos dicen sí, otros dicen no. Pues ¿dónde está la discrepancia? El mismo hecho de que unos digan sí y otros digan no, quiere decir que ahí hay algo confuso, bastante confuso. ¿Dónde está Dios? Hoy yo me voy a poner en el plano de un ateo. Yo no creo en Dios. Y les digo a ustedes, demuéstrame, compruébame que Dios existe. ¿Dónde está? ¿En dónde? ¿En mi persona? No, yo nomás me veo brazos y manos y dedos y pies, ojos, boca, nariz. Ahí está Dios, pues enséñemelo. Hay que buscarlo. A ver, con el simple hecho de que hay vida y cosas extraordinarias en este mundo, se piensa que hay un Dios y un ser superior a nosotros. Y yo les digo, no, yo creo más bien en eso de la evolución. Para mí más bien, la vida viene de la materia y un día empezó a existir un animalito y luego otro y otro y luego. Y así llegamos hasta nosotros, ¿verdad? Venimos del chango. La prueba está, nomás voltea alrededor y verás. Al chango también lo tuvo que hacer. Bueno. Fíjense, muy interesante lo que están diciendo. Esas son las explicaciones racionales, muy buenas, porque esas vienen de Santo Tomás de Aquino, desde allá. Son las explicaciones racionales. Pero aún con todo y esas explicaciones racionales, la persona que no tiene fe no va a creer en Dios. Ustedes me pueden dar explicaciones muy buenas y muy válidas como las que me están dando. Yo las doy muchas veces. Para una persona que quiere entender en la razón. Pero aún con todo y eso, si no hay fe, no creo en Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe no la consigue uno por sus fuerzas. La fe, si no se la da Dios a uno por medio de sus padres o de otras personas, uno tiene que pedirla. O Dios te la puede dar de repente, ¿verdad? En algún momento en tu vida. Pero no es algo tuyo. Una persona que no tenga el don de la fe nunca va a creer en Dios. Nacimos en un mundo que está regido, o que conocemos nosotros, más bien dicho, que conocemos nosotros por medio de los 5 sentidos. Todo lo que tú conoces acerca del mundo ha entrado a tu cerebro, a tu conocimiento, por medio de uno de los 5 sentidos que tienes tú. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Vista, olfato, gusto, tacto y oído. ¿Sí? Son 5 sentidos. Todo lo que tú conoces y sabes acerca de ti mismo incluso, y del mundo y del universo, ha entrado a ti, a tu cerebro, por uno de esos 5 sentidos. Mucho de ello, la mayoría quizá de los conocimientos intelectuales entran por la vista y por el oído. Son los 2 sentidos que más usamos para captar el mundo exterior. La vista y el oído. Claro que también usas el olfato. Claro que también usas el gusto todos los días cuando comes. Claro que también usas el tacto para conocer, por supuesto que sí. Pero la vista y el oído son los que más conocemos. No quiere decir que sean los más importantes. Quiere decir que son los que más usualmente utilizamos. Pero aún así, una persona, esos 5 sentidos no nos hablan directamente de Dios. Dios no puede entrar a tu cerebro por ninguno de esos 5 sentidos, por lo general.
Dios no entra. Y ese es el problema que muchas gentes tienen. Nunca han captado a Dios como ellos están acostumbrados a captar la realidad y por lo tanto Dios no puede entrar a ellos. Están esperando captarlo con uno de los 5 sentidos. Están esperando oírlo o principalmente verlo o tocarlo o yo qué sé. Pero quieren recibir al Señor por 5 sentidos. Dios no entra por allí. A Dios no se le conoce por allí. Si estás queriendo buscar a Dios con uno de los 5 sentidos, es como aquel hombre que estaba buscando un anillo que se le había caído a una cuadra de distancia de donde se le cayó. ¿Se acuerdan de aquel cuento? El amigo que estaba buscando el anillo en la noche ahí en una esquina abajo de un farol. Y estaba busque el anillo que se le cayó. Y llega otro amigo, otro conocido y le dice, oye, ¿qué haces? Dice, estoy buscando mi anillo, ayúdame. Sí, ¿cómo no? Y se pone a buscarlo. Y llega otro, oye, ¿qué hacen? Buscando un anillo de aquí de mi compadre. Pues ayúdenos, sí. Al rato ya estaban como 5 buscando el anillo. Duraron 2 horas a gatas, todo el mundo tirado en el suelo, barriendo todo el piso ahí, todo lo que se veía abajo, a un lado del poste de la esquina, ahí donde estaban, porque ahí es donde estaba buscándolo aquel hombre. Después de 2 horas, uno de ellos le pregunta, oye, ¿estás seguro que aquí perdiste el anillo? Digo aquel, no, lo perdí a una cuadra de distancia más allá, nomás que allá no hay luz, aquí si hay luz me vine a buscarlo aquí donde hay luz. Allá está muy oscuro, me vine a buscarlo aquí donde hay luz. La persona que quiere encontrar a Dios por medio de los 5 sentidos no lo va a encontrar nunca. Nunca. Es imposible. Es muy fácil en nuestra vida perder la pista de Dios. Es muy difícil volverla a agarrar o a coger la pista de Dios. Es muy fácil vivir en este mundo sin Dios. Y hay mucha gente que vive sin Dios. Mucha gente. Que su vida diaria la viven más bien sin Dios que con Dios. No estoy hablando de creer, porque son gentes que creen en Dios muchas veces. Estoy hablando de personas que viven sin Dios. Personas que pasan su vida alejados de Dios. Y no necesariamente estoy hablando de una vida de pecado, A lo mejor estas personas no viven en pecado, pero viven sin Dios. Es más, ahorita no voy a meterme mucho en el tema pecado, porque eso es un tema totalmente distinto y también bastante confuso. Alguna vez hablé de eso, les di una plática sobre qué es y qué no es pecado. Es un tema totalmente diferente. Pero hay mucha gente que necesariamente, aunque no estén haciendo cosas malas, viven sin Dios. El mundo de los sentidos, de los 5 sentidos, es tan absorbente, nos atrae como un imán. Nos atrae como dicen, como palomillas a la luz, como moscas a la miel. Nos vamos al mundo de los sentidos, muy fácil nos dejamos llevar por él y buscar también los placeres de los sentidos. Y se nos olvida que la única razón de tu existencia y de la mía y de todos nosotros es Dios mismo. Les dije hace rato, ¿dónde está Dios? Y me contestaron muy bien, teóricamente, ¿verdad? En teoría, pues Dios está en todos lados. Pero también les voy a decir otra cosa que es verdad. Dios no está en ningún lado. Las dos cosas son verdad. Dios está en todos lados, en todas partes, y Dios no está en ninguna parte. Porque para estar en una parte tienes que ser materia. Y Dios no es materia. Dios es espíritu. Dios está, valgan las palabras, porque toda palabra que utilicemos para hablar de esto va a quedar limitada, no va a ser exacta. Pero Dios está, disculpen la palabra porque no es 100% exacta, está como si fuera en otra dimensión. Dios está aquí, pero en otra dimensión. La dimensión del espíritu es otra dimensión. Las personas humanas somos personas que tenemos materia, pero tenemos también la otra dimensión que se llama espíritu. Es increíble las capacidades del espíritu. La materia no es nada comparada con las capacidades del espíritu. Es ahí donde no conocemos casi nada. Y la mente está muy relacionada
El poder de la mente está muy relacionado al poder del espíritu. Ustedes saben que la mente en sí es como una computadora, no es nada comparada con la mente humana. La mente humana es capaz, no tengo los números exactos, pero algo así, es capaz de registrar 100 datos por segundo y grabárselos y memorizarlos, la mente humana, por medio de varias partes, por medio de los oídos, de los ojos o de cualquiera de los sentidos. La mente humana es capaz de procesar 100 datos por segundo y procesarlos y memorizarlos y que nunca se lo olvide. La mente humana nunca se cansa. ¿Saben ustedes eso? Hasta cuando estás dormido está trabajando. Tu mente nunca se cansa, el cuerpo se cansa. La mente no se cansa. Está piense y piense y piense y asimilando y asimilando y asimilando y constantemente haciendo computaciones y sacando conclusiones. Cualquier persona está haciendo eso día y noche, 24 horas al día, por un lapso de 80 años o lo que tú vivas. Tu mente jamás deja de trabajar. Sigue trabajando. Y es ahí donde yo pienso, no está comprobado científicamente, porque eso es algo que no se puede comprobar científicamente. Es donde yo pienso que la mente está muy íntimamente unida al espíritu. No me pregunten cómo, porque no sé. Y eso es mi opinión. La mente está íntimamente unida al espíritu. No podemos captar a Dios en el mundo de la materia. Solamente se le capta en el mundo del espíritu directamente. Dios muchas veces se manifiesta en la materia, claro que sí. Y la materia en sí misma es criatura de Dios y nos debiera llevar a conocer a Dios. Pero si quieres conocer directamente a Dios sin limitaciones, sin obstáculos y sin lentes oscuros enfrente de tus ojos, tienes que conocerlo en el mundo del espíritu. Y eso solamente se va a dar de espíritu a espíritu, de alma a alma y de corazón a corazón, porque el corazón, cuando hablamos de corazón, de sentimientos no del corazón físico que está aquí bombeando, cuando hablamos del corazón, lo que comúnmente llamamos corazón, esa frase que usamos muchas veces, háblale a aquella persona de tu corazón, o esto me sale del corazón, no está saliéndonos del músculo que está aquí palpitando, no. Lo que llamamos corazón muchas veces es el espíritu de la persona. El corazón en sí mismo no tiene cualidades ni sentimientos. Es un músculo más que tiene vida, claro que sí, pero no tiene cualidades ni sentimientos de corazón. Lo que llamamos corazón, hablar en el corazón o me duele en el corazón o cosas por el estilo, eso es tu espíritu. Eso es tu alma. Y solamente allí puedes encontrar a Dios, en tu corazón. Y insisto, la palabra corazón, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Me refiero a lo que se le puede llamar también alma. Solamente allí se le puede encontrar a Dios. Solamente allí puedes escuchar a Dios. Solamente allí lo puedes ver. Si tú quieres ver a Dios con los ojos, nunca lo vas a poder hacer. Hay varios tipos de personas en este mundo y les quiero mencionar algunos de ellos. Con respecto a Dios, la relación con Dios, hay personas, voy a mencionarles en varios nombres y voy a ser un poquito exagerado en las cualidades o características de cada uno de ellos. Existe el religioso. El religioso es aquella persona que practica muchas obras de religión para encontrar a Dios. La palabra religión en sí misma quiere decir religar, o sea, unir, en latín, de latín quiere decir la unión. ¿De quién? Pues mía con Dios, o de Dios y Dios, de Dios y nosotros. Hay personas que son muy religiosas y buscan y practican mucho la religión, pero hay que ver con qué intención se practica. Algunos de ellos con una intención muy sana, muy fina, muy buena, muy santa. Hay otros que practican la religión por costumbre, pues porque me enseñaron. Me acostumbraron a practicar la religión y la practico. Hay otros que practican la religión por temor. Muy curioso, pero yo me acuerdo de mi pueblo, cuando estaba creciendo. Veía uno en la misa de repente así, sobre todo la misa entre semana, que no obligaba a puras viejitas. A veces pasaba por ahí, veía viejitas y viejitos también.
Y eran hombres a veces o mujeres, sobre todo más en los hombres se daba esto, eran hombres que nunca en su vida se habían acercado a la iglesia. Pero cuando ya estaban en cierta edad o medios enfermos o qué sé yo, no salían de la iglesia. Y yo me acuerdo, estaba muy chico y me ponía a pensar ya, decía yo, adiós, aquí hay algo raro. ¿Por qué está viniendo este? Y personas que yo oía comentarios que no eran de muy buena fama en cuanto a su trato con los demás, personas que habían cometido muchas injusticias, personas que habían abusado de otras personas mucho en su vida y por muchos años. Y de repente los veía muy activos en la iglesia, no fallaban a misa y decía yo, ¿qué se me hace que ya la están viendo cerquitas estos? Religión por miedo. Hay personas que practican la religión a veces, hay personas que practican la religión, cualquier religión, me estoy refiriendo a cualquier religión. Hay personas que practican la religión por una conveniencia social, para que me alaben, para que digan que yo soy muy bueno, para que me admiren, para que la gente me respete, o para que simplemente y sencillamente no digan que soy una persona mala. Pero siempre en relación a lo que digan los demás, el qué dirán de los demás. Personas que practican la religión por el qué dirán de los demás. Eso se da mucho en comunidades muy pequeñas, quizá aquí en ciudades muy grandes no tanto, pero en comunidades pequeñas sí. Pueblos pequeños. ¿Cuál es la intención por la que tú practicas la religión? Eso es otra cosa. Es la persona religiosa. Hay personas que la practican por muy buenos sentimientos. Y esos son los que yo admiro mucho. Personas que practican la religión porque están buscando y queriendo encontrar a Dios. Están queriendo encontrar a Dios. Tienen hambre de Dios. Y generalmente estas son personas sencillas o humildes o que no se sienten superior a los demás. Una persona que tiene hambre de Dios. Es muy distinto. Hay otro tipo de personas. El ateo. El ateo indiferente. Nótese que no es opuesto, No estoy hablando de puntos opuestos aquí ahorita. Religioso y ateo no son puntos opuestos. Luego les explico por qué. El ateo es la persona que no cree en Dios, que le es indiferente a Dios. No le importa a Dios. Y si acaso cree en Dios, se le figura que es un Dios que no vale la pena relacionarse con él. Ese sería el ateo. La persona que no quiere saber nada de Dios. Hay muchos así. Hay personas que se convierten en ateos prácticos, aunque en su corazón crean en ateos prácticos, muchas veces como una reacción a una religión fanatista o fanática. Me he encontrado con personas a quienes sus papás desde niños los obligaban a practicar la religión de una manera un poquito a veces estricta o bastante estricta, pero no explicándoles lo bonito o lo bueno de la religión, sino que simplemente más bien a fuerzas y a veces hasta golpes les hacían practicar la religión. Llega esta persona grande, no quiere saber nada de religión. Nada. Me he encontrado con gentes incluso que estuvieron en colegios de religiosas. Muy común me pasa esto, conocer gente así. Estuve en colegio de monjas y ahora ni a misa se paran. Antes a misa todos los días iban, porque los obligaban a ir, y ahora ni a misa se paran, menos oran. Le inculcaron a esta persona una idea falsa de relación con Dios, o quizá no le limpiaron, no le ayudaron a tener una buena relación con Dios. El por qué es otro problema. El cómo se le presentó la religión es otro problema. Muchas veces hemos presentado la religión nosotros, incluso los líderes religiosos, sacerdotes, ministros y demás. Muchas veces hemos presentado la religión como un látigo de castigo y no como una religión de amor, como debiera de ser. Muchas veces hemos presentado la religión, a veces, y no nomás los líderes religiosos, también a veces los papás y las mamás o las abuelitas, los abuelitos. Hemos presentado la religión que desgraciadamente a veces se identifica religión con Dios. No es lo mismo religión y Dios. Religión es una cosa, Dios es otra. La religión es lo que te debe ayudar a llegar a Dios, pero la religión no es Dios. La religión es el mapa que te debe de indicar el camino, cómo llegar a Dios. Es la ayuda, es la palanca, es la escalera, como le quieras llamar, para llegar a Dios. Pero no es Dios. Y la gente que tuvo una mala experiencia de religión quiere después aplicar las mismas negatividades o ideas negativas a Dios. Y no tiene nada que ver Dios con la religión.
en ese aspecto. Dios y religión son cosas diferentes. Aquí es donde nacen muchos ateos. Ateos prácticos o ateos intelectuales, personas que dicen yo no creo en Dios porque lo que les dije al principio, nunca lo he visto o yo no creo que sea. Encuentran explicaciones incluso muy interesantes al por qué la gente cree en Dios. La más común que he oído mucho de personas es la siguiente. Bueno, dicen, cuando la gente no puede explicarse científicamente los fenómenos naturales, la gente piensa en otros dioses o que hay un ser supremo que hace eso. Y dicen estas personas, cuando la gente no sabía de dónde venían los rayos, la gente pensó que había un Dios allá arriba que aventaba los rayos. Existía el Dios de los rayos. Cuando la gente no se explicaba por qué venía la lluvia, entonces inventaron a un Dios de la lluvia. Cuando la gente no se explicaba por qué los temblores, o por qué los ciclones, o por qué las enfermedades, o por qué las plagas, o por qué los volcanes, pensaban que eran dioses. Y dicen estas personas cuando están platicando eso, dicen, ahora ya sabemos de dónde vienen, por eso ya ahora no creemos que son dioses. Todavía ahora, las gentes cuando no se explican muchas cosas, le achacan a Dios las cosas. El día que entendamos, Dios ya no va a ser importante y nos vamos a dar cuenta que Dios no existe, que todo era una imaginación de uno. Te dicen estas personas. Muy interesante esa opinión. Yo le diría a una persona de esas, ¿y tú crees que el rayo ya está explicado? El trueno. ¿Y tú crees que el temblor y el huracán ya están explicados? ¿Tú sabes de dónde viene más o menos el rayo? Viene de la atracción de los polos magnéticos opuestos entre las nubes y la tierra, o entre el cielo y la tierra. ¿Y de dónde viene el magnetismo? Y hasta ahí llegaron, ya no te lo saben explicar. ¿Qué es la electricidad? ¿De dónde viene? Hasta ahí llegaron, te la pueden manejar, te pueden dar una cierta explicación de la electricidad, pero ¿de dónde viene su origen? Hasta ahí llegaron. El hecho de que tú conozcas un poquito de una cosa no quiere decir que conozcas de dónde viene todo. Otros dicen, no venimos de Adán y Eva, venimos del chango. Perfecto. Al verte la pura cara yo sí te creo. Pero es muy posible, eso no tiene nada de malo, mis hermanos. No tiene nada de malo que Dios nos haya creado de una manera evolucionista. Que haya creado a los monos o a los animales y luego hayamos venido hasta ahora. No tiene nada de malo. Qué bueno. Alguno de ustedes dijo hace rato, pero ¿quién creó al primer animal? ¿Y quién creó la primera bacteria? ¿Y quién creó el primer mundo? ¿Y quién creó aquella bola de fuego que produjo el Big Bang? ¿Y quién creó el universo? ¿Y quién creó todo eso? Volvemos a lo mismo, nos quedamos donde estábamos. Tiene que haber un ser supremo. Pero bueno, no vamos a meter en el razonamiento. Hay personas ateas que definitivamente rechazan a Dios. Yo debo decir mi opinión. Yo no gasto muchas energías sufriendo por una persona que no quiere creer en Dios. Si la persona tiene deseos de conocer, yo le invito y con mucho gusto le platico, le hablo de mi experiencia y a última hora le termino diciendo, pero ¿sabes una cosa? Yo no te puedo convencer de que creas en Dios. Porque eso es nada más de Dios y tú. Dios se tiene que dar la fe y tú la tienes que pedir. Yo no puedo convencer a nadie de que crea en Dios. No puedo. Nadie en este mundo puede convencer a otra persona de que crea en Dios. Eso es un regalo de Dios para las personas. Ese es el ateo. Hay otra persona, el atacante de Dios. Hay personas que no creen en Dios y lo dejan en paz. Pero hay otras que se dicen no creer en Dios y se dedican a atacar a Dios. Se dedican a atacar la creencia de Dios en otras personas. Recuerdo cuando estaba yo en la secundaria, tenía unos maestros yo, allá en México, que estaban bastante influenciados por la doctrina marxista. De alguna manera en México se introdujo desde la época de Cárdenas, del presidente Cárdenas y por aquellas épocas, se introdujo una influencia comunista bastante fuerte, auspiciada desde Rusia, cuando Rusia era muy fuerte y en su comunismo y querían promover su cultura en todas partes del mundo. Uno de tantos países donde llegaron fue México. Y la manera en que ellos se metieron a México, dijeron, vamos metiéndonos por el lado de la educación de los niños. ¿Cómo le llegamos a la educación de los niños para enseñar el comunismo? Vamos metiéndonos en las normales de los maestros. Yo me recuerdo cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, que venían jóvenes
Yo trabajaba con grupos juveniles. Venían jóvenes sufriendo y mortificados y todos confundidos a preguntarme por qué en la clase de filosofía para maestros, fíjense bien, en la normal, donde los preparan para ser maestros, ¿por qué la clase de filosofía les estaban diciendo a ellos que Dios no existía? ¿Alguno de ustedes de casualidad es maestro aquí? ¿Hay algunos por aquí? ¿Que haya estudiado en México? ¿No? Acá hay uno. No sé si les tocó esa época todavía. Que en la clase de filosofía les daban puro Marx, Hegel, Lenin, pura marxismo les daban ahí. Se metió la doctrina comunista a las normales de México, me imagino que por motivos, razones políticos, por medios políticos y de mucho dinero y lo que ustedes quieran y gusten, que se maneja por debajo del agua y la gente ni cuenta se da. Se metió la doctrina comunista y a los maestros se les preparaba a ser comunistas. Pero dentro del comunismo, acuérdense que una de las frases muy fuertes o una de las teorías muy fuertes del comunismo es el rechazo de la existencia de Dios. Ellos atacan. Ese es el ateo que yo le llamo el atacante de Dios. No solamente no creen en Dios y se quedan en paz, sino que no creen y tratan de hacer que todo mundo no crea en Dios. Y a los maestros les metían esto y luego los maestros obviamente lo que les enseñaban, ellos lo transmitían más adelante en sus clases. Cuando yo estaba en la secundaria, nos hablaba un maestro, nos decía cada teoría sobre lo que ellos pensaban de por qué Dios no existía. Y muy bajita el agua, así como que muy despistadamente, nos estaban mete y mete en la cabeza que Dios no existía. Y desgraciadamente a veces no distinguen entre Dios y religión, lo que les dije hace rato. No solamente nos decían que Dios no existía, sino que la religión era mala, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dice el comunismo. Y varios de mis compañeros, yo recuerdo varios de mis compañeros, perdieron la fe gracias a esas clases y a esos maestros en la escuela. Nunca se volvieron a acercar a Dios. Perdieron también la religión. Dejaron de asistir a misa o cualquier tipo de religión. Y perdieron también la fe. Muy triste, pero lograron su objetivo aquellos con algunas personas. Otros quedaban todos confundidos. Como les dije, me tocó trabajar con muchos jóvenes que venían confundidos, estudiantes de la normal, que estaban estudiando para maestros, decían, ¿por qué nos dan esto en la universidad? ¿Por qué nos enseñan acerca de que Dios no existe y que las teorías, les llamaban filosofía a eso? Filosofía es un término tan relativo como decir comida. Pues sí, comida, hay miles y miles y miles de clases y de cosas en comida. Por filosofía puedes hablar de mil cosas, pero lo único que se concentraban ellos era en ateísmo. Hay personas que se dedican al ateísmo y a atacar a Dios. Y hay otras personas que son las que yo quiero mencionar ahora, que es la persona espiritual. La persona espiritual es aquella que busca y desde el momento en que busca ya ha encontrado a Dios. Esta persona puede ser o no ser religiosa, pero casi siempre empieza por ser una persona religiosa. La religión es, y les dije hace rato, debe ser una ayuda muy grande para acercarnos a Dios. Desgraciadamente, algunas religiones o algunos líderes religiosos, en vez de ayudarte, te estorban para descubrir a Dios en tu vida. Se da. En vez de ayudarte, te estorban para descubrir a Dios en tu vida. Pero el objetivo de la persona espiritual es que tú descubras a Dios. Que tú encuentres a Dios. No que te hagas teorías acerca de Dios. Teorías cualquiera las puede tener. Y cualquiera se las puede hacer. Que tú descubras a Dios. Y a Dios se le descubre, hace rato les dije, solamente ¿en dónde? ¿Dónde les dije? En el corazón. Cuando tú empiezas a hacer una relación con Dios, poco a poco, sin que tú te des cuenta, Dios se va metiendo en tu corazón y tú te vas metiendo en el de Él. Llega un momento en que ya lo necesitas para vivir. No puedes estar sin Él. Lo necesitas para vivir. Llega un momento, y esto va íntimamente unido a la oración. Si no hay oración, no hay contacto, comunicación con Dios. Llega un momento en que tú ya no puedes estar sin Él. Como aquellos dos enamorados, el novio y la novia, que ya se conocen muy bien, o el esposo y la esposa que ya se conocen muy bien y se aman mucho y no pueden estar el uno sin el otro. Llega un momento en que si la otra persona se me va por 1 o 2 días, lo extrañas a muerte y te hace falta.
y estás queriendo que aquella persona vuelva pronto. La religión la necesitamos. Si no existiera la religión, no conoceríamos ni siquiera de Dios. Es indispensable. Ni siquiera sabríamos de la existencia de Dios, al menos no de la manera que sabemos. Lo sentirías en tu corazón, sí, pero no sabrías de Él, ni cómo es, ni nada, ni Jesús, ni nada. Todos los que estamos aquí tenemos alguna de las dos cosas. ¿Cómo saber si eres meramente religioso o si estás más cargado sobre lo religioso o si estás más cargado sobre lo espiritual? ¿Cómo saber? Bueno, cuando tú vas a misa los domingos, cuando tú rezas todos los días, cuando tú rezas el rosario o cualquier otro tipo de oración, cuando tú te acercas a Dios, ¿por qué te acercas? ¿Por qué te acercas? ¿Porque te obligan y te mandan? Eres una persona religiosa nada más. ¿Porque quieres quedar bien con los demás? Eres persona religiosa, no espiritual. Porque te acostumbraron así. O por miedo a que Dios te vaya a castigar si no lo haces, eres persona religiosa, no espiritual. Pero si tú me dices, no, yo voy porque tengo hambre y deseos y ganas de conocer a Dios, eres persona espiritual. Yo oro por eso. O yo siento dentro de mí la necesidad de conocer más de Dios, eres persona espiritual. Porque eso que sientes dentro de ti no es humano, es de Dios que te lo está poniendo en tu corazón. Es que yo quisiera conocer más acerca del Señor, es que yo no puedo estar sin Él, eres espiritual. Insisto, puedes ser espiritual y religioso también. Puedes tener un poquito de los dos. Puedes tener un poquito o un mucho de los dos. El ideal sería que te cargaras más a lo espiritual sin dejar de ser religioso, que te cargaras más a lo espiritual, sería el ideal. Que llegaras a encontrarte con Dios o a buscar a Dios porque tienes hambre, ganas, deseos de encontrar al Señor. Yo nunca les voy a decir a ustedes que Dios les obliga a acercarse a Él o que Dios les obliga a que sean personas religiosas, porque eso no sería cierto. No es cierto. Pero sí les voy a decir muchas veces y miles de veces, Dios te invita, te quiere, te necesita y te quiere dar lo mejor. Eso lo voy a decir muchas veces. Dios tiene hambre, ganas y sed de ti, acércate. Sin Dios no puedes tener la felicidad que buscas en esta vida. Se lo voy a decir 1000 veces. Pero yo no les voy a decir que Dios les da una patada a aquellos que no se quieren acercar a Él. Yo nunca les voy a decir que aquel que no se acerque, que aquel que no practique la religión, se va a condenar, como te dicen por ahí muchos. Te vas a condenar, te vas a ir al infierno, te vas a quemar, te van a poner en aceite hirviendo y a fuego lento, por muchos años. No, yo no les voy a decir eso. Es una mentira. ¿Cuándo Cristo condenó a las personas que no lo siguieron? ¿Cuándo? Se sintió muy triste por ellos, pero Dios no los condenó. Más aún aquellos que lo estaban matando, se puso a orar por ellos. Hay personas por las cuales Dios tiene una cierta, la palabra choca y no es precisa, pero voy a utilizarla. Hay personas por las cuales Dios tiene una cierta preferencia, no me malinterpreten porque no es la palabra exacta, a las cuales Dios ha bendecido de una manera especial. Personas que ya tienen mucho las ansias y las ganas de Dios, que ya están en un camino espiritual muy avanzado, por gracia de Dios, no de ellos. Por gracia e invitación de Dios, no de ellos. Esto es de Dios, no es de uno. Hay personas a las que Dios ha bendecido mucho. Y hay otras personas que no han sentido eso en su vida, pero ellos se acercan y buscan a Dios. Estos son los que le roban el corazón a Dios. Y por ejemplo les voy a dar uno. ¿Se acuerdan de la hemorroísa en el Evangelio? Aquella mujer que no era judía, no era creyente en Dios. Ella tenía su religión pagana y sus dioses allá paganos, sus ídolos. Pero cuando ella supo de Jesús y supo que Jesús sanaba gente y lo que predicaba, ella vino a buscarlo. Vino a buscar a Cristo y creyó en Él desde antes de verlo y desde antes de tocarlo. Y ella pensó para sí misma, tengo que hacer hasta lo imposible por tocarlo, por tocar su manto nada más. Porque si toco su túnica, su manto, yo quedaré sana. Y Jesús estaba rodeado de gente, de muchas gentes. Y entre las gentes ella como pudo se fue abriendo paso.
Se fue metiendo, sufriendo, batallando, empujándose como pudo, y llegó hasta donde estaba Cristo, estiró la mano por en medio de otras tantas gentes y le alcanzó a tocar la túnica a Cristo, al Señor allá. Al momento en que ella le tocó la túnica al Señor, ella sintió que quedó sana. Eso está en el Evangelio. Sintió cuando el poder de Cristo la sanaba y quedó sana inmediatamente ella de una enfermedad que dice el Evangelio también, que tenía muchos años, de la cual se había gastado todo su dinero con médicos y todo tipo de curanderos y nadie la había podido sanar. Llega y toca a Jesús y queda sana ella. Y Jesús se da cuenta. Esta no fue una persona que Dios hubiera invitado. Esta no fue una persona a la que Dios le hubiera dado el deseo de que viniera. Ella vino a buscar al Señor. Ella vino y lo tocó. Y voltea a Jesús. Y todavía le pone una prueba de fe. Voltea a Jesús alrededor y se hace el disimulado. Se hace ahí el desentendido y dice a todas las gentes, ¿quién me tocó? Y todo el mundo lo estaba apretando, empujando, aventando, agarrando, estirando, zarandeando, todo el mundo. Y uno de los apóstoles le dice, oye Señor, no la riegues. No la riegues. ¿Cómo que quién me tocó? Tienen horas de estarte aventando, zarandeando, estirando para todos lados y sales con que quién me tocó. Y Jesús no le hizo caso a este apóstol. Y siguió buscando y dijo, ¿quién me tocó? Él sabía a quién se estaba refiriendo. Y la mujer también sabía que se estaba refiriendo a ella. Y la mujer se hinca. Le dio miedo, porque no supo si le iban a regañar, o le iban a castigar, o qué le iba a pasar. Pero se hinca con miedo, pero a la vez con confianza. Se hinca ante Jesús y le dice, Señor, yo fui, Señor. Yo te toqué. Perdón si hice mal. Y no nos platica el evangelista toda la historia, pero yo me imagino que ella estaba temblando, la mujer llorando, de gusto, de felicidad porque había quedado sana, y a la vez también de emoción y de miedo, todo un poco. De esas emociones encontradas que a veces le llegan a uno. Y estaba hincada ante el Señor, y le dice el Señor, si no me equivoco, fue ese el pasaje donde le dijo, yo he venido a sanar primero a los hijos de la familia, los hijos de Israel, antes que las otras personas. Hay otro pasaje donde menciona también el Señor, pero no me acuerdo si mezcla un poquito el evangelista. Y el Señor le dijo al último a la mujer, por tu fe, mujer, has quedado sana. Levántate. Por tu fe. Este es el ejemplo de una persona que busca a Dios. Esas personas que buscan a Dios le roban el corazón a Dios. Se lo roban. Y Dios tiene un amor tan especial por esas personas. Porque aunque no fueron tan bendecidos, fueron los que más dieron de sí mismos para Dios. Ese tipo de personas llegan a un grado de espiritualidad tremendo. Yo me acuerdo también de cuando estaba en la escuela, y a un nivel humano lo veo yo, imagínense a nivel divino. Cuando estaba en la escuela había un compañero en la escuela, al cual yo ni en el mundo hacía, compañero en la clase, ni en el mundo hacía yo a él. De esos compañeros que no tienen ninguna virtud extraordinaria, ninguna cualidad extraordinaria, no se distinguía en ningún deporte, no se distinguía en nada en especial, no hacía nada especial. En la escuela, sobre todo cuando uno está chico, uno siempre admira y ve al mejor atleta, al de los hombres, y a la muchacha más bonita de la clase. Siempre admiran y ven y son los ídolos y los líderes del grupo y lo que se gusta. Este muchacho no llegaba a ningún lado. Pero él me buscaba mucho a mí. Yo no sé por qué. Se venía a platicar conmigo y me buscaba cuando estábamos en el recreo o cuando estábamos en el lonche, en el almuerzo. Venía a buscarme y me acompañaba, me compartía de su comida, lo que traía. Siempre me ofrecía así que yo le pidiera. Y luego yo también le compartía la mía. Y pues la verdad, como les digo, no me llamaba la atención mucho. Yo pues no le hacía el feo, ¿verdad? Pero a veces dentro de mí pensaba, qué gorro, ahí viene a estar otra vez, ¿verdad? Dentro de mí pensaba, yo quería platicar con otros, irme allá con los otros del deporte y con los que me dicen mejor se movían y cuánto, ¿verdad? Y yo quería irme por allá y este llegaba y me paraba enfrente y hacerme todo sonrisas, todo happy, todo felicidad y todo, hacerme plática y cuánta cosa siempre. Iba y me buscaba a mi casa para ir a jugar o a salir por ahí a algún deporte o algo y
Y pues yo salía por no quedar mal, ¿verdad? Pero no me llamaba la atención. Con el tiempo, un día me puse a pensar y me sentí muy mal conmigo mismo. Porque él nunca dejó de tratarme así. Yo esperaba que se cansara de que yo no le hacía muchas fiestas. Dije, al rato se cansa, se da la vuelta y se va. Nunca se fue. Nunca se retiró. Y después yo me puse a pensar con el tiempo, una vez dije yo, este es el que me ha demostrado más cariño, más amor y más fidelidad de todos los compañeros de la escuela. Ningún otro. Yo lo he tratado mal muchas veces, no con mala intención, simplemente un poco frío, indiferente lo he tratado. Y sin embargo, él nunca se ha sentido. Me invitaba a su casa, iba a la mía, en fin. Nunca se ha sentido. Y pensé yo un día, no sé qué me vino la reflexión, dije, este es un buen amigo. Y dicho y hecho, durante toda la escuela, él fue mi mejor amigo. Pero ya que yo reaccioné, ya que pensé, él fue mi mejor amigo. Y es la persona, si ustedes me preguntan de quién me acuerdo más de la escuela en esta época, en esa etapa que estuve yo en la secundaria, de él. ¿Quién fue mi amigo mejor compañero de toda la escuela? Él. Qué curioso cómo pasan las cosas. Este fue mi mejor amigo. Aquel en el que yo ni siquiera pensaba. Eso hago yo a un nivel humano. Imagínense Dios, que es todo amor y bondad. Una persona que lo busque, que lo estire, que lo zarandee, que le diga, Señor, te estoy buscando, y que no se canse. Esa persona le roba el corazón a Dios, se lo roba totalmente. Las personas que llegan más lejos en el camino de la santidad y el bien a los demás. Hay muchas cosas que puedo decirles ahora, pero sí les digo algo en lo que quiero resumir esta plática. Es muy fácil vivir sin Dios, muy fácil. Mucha gente vive así. Es muy fácil embarcarse y enrolarse uno en tanta actividad de este mundo. Es muy fácil. Qué feo es eso. Qué feo es vivir nada más enrolado en este mundo. Qué feo. Qué feo es ver una persona que todo lo que le preocupa es su trabajo, su profesión o su dinero, y le importa un comino lo que es el amor, la sencillez, la tranquilidad. Muy curioso. La mayoría de las personas cuando llegan al final de sus días, sobre todo personas, se los dije una vez también, que van a morir de cáncer o de SIDA o de alguna otra enfermedad, que saben que van a morir, empiezan hasta entonces, cuando saben que la vida se les va a acabar pronto, empiezan a vivir como todos debiéramos vivir siempre. A captar la belleza del espíritu, del mundo del espíritu. A captar y a sentir a Dios. Empiezan a captar y a sentir, la mayoría de ellos, lo bello que es la naturaleza que Dios creó para nosotros. Empiezan a captar y a sentir la riqueza que hay en otras personas con el solo escucharlos, verlos o observarlos. Empiezan a hacerse sensibles a lo que la otra persona te puede dar. Cualquier persona que se ponga enfrente de ti te puede enriquecer tremendamente. Si tan solo abres tus ojos y tu corazón y le escuchas, la persona que está enfrente de ti te puede enriquecer tremendamente. Hasta un niño, más un anciano. Es increíble lo que cada persona tiene y que te puede dar a ti. Y no estoy hablando de material, nada material. Es increíble lo que cada persona tiene y te puede dar a ti. Si un día callas tu mente, dejas de estar viendo con interés a los demás o con desinterés y rechazo. Si un día callas tu mente y eres capaz de apartar este tipo de sentimientos o de ideas de la cabeza, vas a darte cuenta de lo maravillosa que es la persona que está enfrente de ti. Vas a darte cuenta que incluso los defectos que tú le habías visto son nada comparado con las cualidades que tienen. Son nada. Yo me admiro a veces hasta de personas, cuando he ido a la cárcel, personas que están allí por cosas muy feas, muy feas. Te pones a platicar con ellos o escucharlos y tienen una de cualidades allá adentro que ellos mismos a veces ni siquiera han descubierto o que tenían apagadas. Una de cualidades y virtudes que tiene una persona de estas, cualquier persona. Es increíble. Pero el problema de nosotros, ¿por qué no captamos a Dios? ¿Por qué no captamos la belleza de las cosas? ¿Por qué no captamos toda la riqueza que Dios nos ofrece? Es porque siempre estamos viendo al mundo con interés. Siempre. Al mundo y a las personas con interés. Si voy a trabajar en tal parte, tengo que ver primero el interés de lo que me va a dar ese trabajo. Si voy a vivir en tal ciudad,
tengo que ver con interés lo que me va a dar esa ciudad. Si me voy a casar con fulanita o con sultanito, primero veo con interés qué me va a dar esa persona. Si voy a aceptar una amistad o la otra, primero tengo que ver qué me va a dar, qué me va a ofrecer. Si me conviene o no, en cuanto a que me vaya a dar cosas. Y casi siempre materiales es lo que pensamos. Las amistades, las relaciones, los trabajos, las familias, todo lo basamos en torno al interés, muchas veces material. ¿Y sabes una cosa? Apagas el espíritu, lo destruyes, lo pisoteas, lo entierras, lo aplastas totalmente. Y no permites que el mundo tan maravilloso que Dios hizo alrededor de tuyo, el mundo espiritual, lo puedas captar. No permites. Les quiero leer un cuento que está bastante para pensar. Es más, con una vez que lo escuche uno, es difícil captar todo lo que dice. Y es en base a la religión, en base a cómo muchas veces personas religiosas, en pro de la religión, destruyen toda su vida. En pro de ser personas religiosas, destruyen toda su existencia, su felicidad, su alegría, el gozo y la paz que Dios quiere que tengas. Hay personas que por la religión y con la religión, cualquier religión del mundo, por la religión y con la religión llegan a hacerse esclavos y a querer esclavizar y encadenar a los demás. Dice así: entre los judíos, la observancia del sábado, el día del Señor, era originariamente algo gozoso, pero los rabinos se pusieron a promulgar mandatos acerca de cómo había que observarlo y de las actividades que estaban permitidas, hasta que algunas personas se dieron cuenta de que apenas podían moverse durante el sábado por miedo a transgredir tal o cual norma. Las leyes del sábado se volvieron intransigentes y esclavizantes. Baal Sem, era un judío, hijo de Eliezer, reflexionó mucho a este respecto y una noche tuvo un sueño. Un ángel se lo llevó al cielo y le mostró 2 tronos situados mucho más arriba que los demás. Y él preguntó: ¿para quién están reservados estos tronos? Para ti, le respondió el ángel, si sabes hacer uso de tu inteligencia. Y para un hombre cuyo nombre y dirección escribo ahora mismo en este papel que te entrego. A continuación, fue llevado al lugar más profundo del infierno y le fueron mostrados 2 asientos vacíos también allá en el infierno. Bueno, preguntó Baal, ¿y para quién están reservados estos asientos en el infierno? Para ti, fue la respuesta, si es que no sabes hacer uso de tu inteligencia, y para el hombre cuyo nombre y dirección yo te escribo ahora en este papel que ahora te entrego. En su mismo sueño, Baal Sem fue a visitar al hombre que habría de ser su compañero en el cielo, en el paraíso, y descubrió que vivía entre los gentiles, o sea, personas paganas, que ignoraba por completo las costumbres judías y que los sábados solía dar un banquete de lo más animado al que invitaba a todos sus vecinos que también eran gentiles. Cuando Baal Sem le preguntó por qué celebraba aquel tipo de banquetes, el hombre le respondió: recuerdo que siendo niño mis padres me enseñaron que el sábado era un día de descanso y regocijo. Por eso mi madre hacía los sábados las más suculentas comidas en las que cantábamos, bailábamos y armábamos un gran jaleo. Y yo simplemente he seguido su ejemplo. Baal Sem trató de instruir a aquel hombre en los usos de lo que en realidad era su religión, porque aquel hombre había nacido judío, pero evidentemente ignoraba por completo todas las prescripciones rabínicas. Pero se quedó sin habla cuando se dio cuenta de que la alegría que aquel hombre experimentaba los sábados se echaría a perder si se le hacía tomar conciencia de sus deficiencias y falta de respeto de la ley. En el mismo sueño, Baal Sem acudió luego a visitar a su posible compañero del infierno
y descubrió que se trataba de un hombre que observaba estrictamente la ley y que sentía el temor constante de que su conducta no fuera la apropiada ante Dios. El pobre hombre se pasaba todo el sábado en estado de tensión originado por sus escrúpulos, como si estuviera sentado sobre brasas. Y cuando Baal Sem trató de reprenderle por ser tan esclavo de la ley, perdió la facultad de hablar al caer en la cuenta de que aquel hombre nunca comprendería que podía actuar equivocadamente por tratar de cumplir las normas religiosas. Gracias a esta revelación en forma de sueño, Baal Sem elaboró un nuevo sistema de observancia, según el cual a Dios se le da culto con la alegría que brota del corazón. Cuando las personas están alegres, siempre son buenas, mientras que cuando son buenas, rara vez están alegres. Eso es para que piensen. Se los dejo de tarea. ¿Sí? Piénsenlo, por favor. Quiero hacer preguntas, comentarios al respecto de lo que hemos hablado esta noche. Levante la mano y le van a arrimar el micrófono por ahí. Allá están atrás. Esos los que se lleven el cassette, escúchenlo 2 o 3 veces el cuento, porque se los aconsejo. Tiene mucha enseñanza. Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches. Quería preguntarle acerca de eso de, con respecto a los niños, que cómo debe uno inculcarles el amor de Dios para no hacerlo equivocadamente. Muy buena pregunta. Siempre incúlquenles a Dios con amor, no con miedo. Con invitación, no con castigos. Ese es el mejor consejo. Háblenle a los niños, por favor, de un Dios que es Padre, que es amoroso, que te quiere. Pero eso tiene que ir acompañado de un cierto ejemplo de los papás. Cuando un niño tiene un padre que es muy malo, un papá que es muy malo, que le pega todos los días o que llega borracho todos los fines de semana golpeando a todo el mundo, que insulta y que grita y que no se preocupa por nadie. Luego ese niño viene al catecismo y le dices, fíjate que Dios es un padre, es tu papá. ¡Ay! Pega el grito el niño, ¿verdad? No quiero saber nada de Dios. No quiero saber nada de Dios. Porque su imagen de padre es una imagen muy negativa, muy mala. Entonces tiene que ir acompañado de ejemplo. Pero siempre a los niños, yo les insisto, enséñenles a querer amar a Dios. No a temer o a temblar ante Dios, a querer llamarle. Claro, háblenle también de las consecuencias de no amar a Dios, no porque Dios te castigue, sino porque tú te encaminas hacia allá, tú buscas aquello que es la condenación. Claro que le van a hablar de eso, pero no para que le tengan miedo a Dios, sino para que le tengan miedo a las acciones malas que te van a alejar de Dios. Tente miedo a ti mismo, no a Dios. Tente miedo a ti cuando aceptes el camino malo en tu vida. A eso tenle miedo. Pero Dios te quiere, al contrario, Dios lo que quiere es tu felicidad. Es tu gozo en esta vida y mucho más en la otra. Dios no quiere a nadie sufriendo en esta vida. ¿Se acuerdan cuando les hablé de creados para ser felices? No quiere a nadie sufriendo en esta vida. Hay sufrimientos y penalidades en esta vida. Hay dolores, diría yo así. Pero Dios no quiere que sufras en esta vida. Aunque estés enfermo, aunque estés pobre, aunque estés sufriendo de traiciones o de malos pagos de tus familias o de tus gentes, aún allí Dios no te quiere sufriendo, te quiere en paz y con gozo. Y lo puedes tener eso si tienes a Dios. Sí, ¿había otra pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Esta pregunta siempre la he tenido. Sí. ¿Qué pasa con la incapacidad de entendimiento, por ejemplo, de los niños mongolitos o de personas que son retrasadas mentales? ¿Cuál es el camino adecuado para acercarlos, en cierta forma, a Dios? Eso es lo que sí. La mayoría de las veces, estos son los niños más fáciles de acercar a Dios, porque no tienes que acercarlos, ya están cerca de Dios. Estos niños lo acercan a uno a Dios. Estos niños que tienen deficiencias mentales, una persona mongolito o una persona con deficiencias mentales, esos niños nunca se separan de Dios jamás. No pierden su inocencia, no pierden su candor, no pierden su pureza. Al contrario, ellos lo estiran a uno a Dios. Hay que orar con ellos, claro. Hay que enseñarles a platicar con Dios y todo. Pero si quieres que te diga la verdad, esos niños te enseñan más a ti que lo que tú les enseñas a ellos. Un niño de esos. Yo he conocido varios.
dos en mi familia, dos niños que nacieron, uno con problemas mongolitos, otro tuvo un parálisis cerebral. Personas que tú hablas con ellas, el mongolito podías hablar, el otro no, estaba totalmente incapacitado. El mongolito, pues hablabas tú con él, le hablabas de Dios o te hablaba a ti de Dios, se ponía a llorar ahí con Dios, oraba. Y cuando íbamos a la iglesia, no lo levantabas tú de estar orando, no se quería ir. Y se ponía a hablarle a Dios con aquella ternura y aquel amor. No, son personas que ya están totalmente bien. Yo por eso no me preocupo. Me preocuparía por los que están cuerdos, ¿verdad? O disque cuerdos. Son los que me preocupan. A ver, sí. Padre, pero por ejemplo, hay niños que con esa incapacidad no pueden aprender. Por ejemplo, yo me refiero para que se acerquen a comulgar. ¿Cómo podemos hacer para acercarlos a...? Porque no alcanzan a entender Lo que él alcance a entender, eso es bueno, muy bueno y sano, y se acerca a comulgar así. No importa que no entiendan todo. No, nomás con que hagan la lucha, sobre todo los papás, porque aquí los que a veces son sinvergüenzas son los papás, que no quieren batallar y creen hacerle un bien al niño no llevándolo a las clases. Y dicen los papás, ay, mi hijo no puede, no le pueden dar la comunión así nada más sin que vaya nada, ¿verdad? Y no es tanto que el niño no pueda, a lo mejor el niño se capta algo, pero los papás no quieren tomarse la molestia y quieren que cuanto antes haga la primera comunión el niño, cuando lo más importante es la preparación que van a recibir. Entonces, que le hagan la lucha, claro que sí. No, el niño está re bien, el niño va a hacer la primera comunión como quiera, pero tiene que hacer la lucha. Ahora, si el niño de plano ni habla, ni oye, ni nada, pues le da la comunión simplemente así, ¿verdad? El niño también. Padre, cuando ya no es un niño que ya es mayor, que tiene 22 años. ¿Qué tiene? Pero tiene una deficiencia, que no alcanza a entender todo. No Sí. sabe leer, no sabe escribir. ¿Qué le hace? ¿Lo puede uno llevar primero a que se prepare o tiene Claro, uno que que se hablar con el prepare. sacerdote? No, que se prepare, yo lo que se prepare. Claro que sí. Si en las clases de la parroquia no tienen la capacidad para atenderle a esta persona, entonces usted se le va a dar un libro para que usted o la persona que más lo conoce al niño o al muchacho, la que más lo conoce, platique y le prepare acerca de Dios, y cuando esté listo es la primera comunión, pero tienen que prepararlo. Sí, porque aunque no crean, sí pescan. La mayoría de ellos sí pescan mucho acerca de Dios. Que por lo menos entienda qué está recibiendo cuando comulga, por lo menos que entienda eso. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Quién tiene una pregunta por ahí? ¿Ya nadie? Todo allá está por atrás. Sí. Si alguien más tiene otra, vaya levantando la mano de una vez para que le vayan arrimando el micrófono en cuanto estén listos. Buenas noches a Buenas ustedes y noches. a todos. Yo solamente quiero hacer un comentario, quizás ya sea el último comentario, la última pregunta, no sé, pero pienso que quiero compartir que es muy bueno enseñar a los niños a que aprendan a apreciar, por ejemplo, un día cuando está muy bonito, muy asoleado, eso es la presencia de Dios para mí, o cuando llueve, o una bonita puesta del sol, una linda flor, un canto de un pájaro. Y enseñándoles eso, yo pienso que también ellos empiezan a ver a Dios en todas partes y en todo lo que Él nos da. Y quisiera en esta noche pedir una oración especial por nuestro país, que parece ser que está de mal en peor, pero de una manera especial. ¿Por cuál país? Por México. Por México. Que esté mal en peor, pues si vemos a este, no creo que está muy bien. Desgraciadamente, a veces se pone uno a pensar dónde estamos peor, aquí o allá. ¿Dónde la gente sufre más? Yo veo que aquí la gente tiene mucho dinero, tienen por lo menos un carro y un departamento, se mueven para todos lados. Eso no lo tienen allá en México, ni el carro ni el departamento, pero a veces viven más felices allá que aquí. Aquí tienen toda la comida del mundo, a veces allá nada más los frijoles y la tortilla, y aún así a veces la persona vive más feliz allá que aquí. Porque tendemos siempre a comparar lo económico con el bienestar. No es cierto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo económico con la felicidad no tiene nada que ver. Las personas que más tienen son las que menos gozan a veces. En la mañana a veces, o en las tardes, a la hora del freeway, que van llenos los freeways de carros, se ponen a ver la gente. Cuando van manejando por ahí, de vez en cuando échenle un ojito al otro de lado. Veles si van muy felices y sonriendo, ¿verdad? A veces van con una cara, con unos gestos, con una boca fruncida que parece, no les digo qué. Y así por 2 horas, o por 1 hora y media, hasta que llegan a la casa. En la mañana y en la tarde.
Eso sí, un carrazo del año, ¿verdad? Y con una cara de Jesús, un carro muy bonito, ¿eh? Mucho aire acondicionado, mucha música, mucho radio, todo. Y con una cara enojados. Eso es vida, eso es felicidad. Líbreme el Señor. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de cassettes, CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815 o llámenos al área 714, teléfono 991-3991. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.